Hola queridos, vamos a orar. Querido Dios, en este momento vamos a abrir con humildad tu palabra y queremos pedir que tu Santo Espíritu tome nuestra mente y nos enseñe. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 8 y vamos a leer los versículos 1 al 15. Ahora, antes de leer quiero decirte esto. Nosotros no podemos entender este capítulo sin entender lo que está ocurriendo en el mundo de ese entonces, sin entender el trasfondo que llevó a Pablo a escribir este asunto. En el periodo del emperador romano Calígula, hubo un gran terremoto en la región destruyendo completamente la agricultura y afectando a muchos cristianos y judíos. Hubo un empobrecimiento generalizado en gran parte del imperio romano. Además, en la época del emperador Claudio hubo una gran hambre. Los judíos fueron expulsos de la ciudad de Roma a punto de Ágapo, un profeta, profetizar que habría de haber un periodo de mucha carencia, de mucha hambre, de mucha pobreza. Ahora, Pablo y Bernabé, ellos eran pastores, misioneros en aquella iglesia. Así que se tomó la medida de enviarlos, Pablo y Bernabé, a Jerusalén, llevando una ofrenda ya a los creyentes pobres de la ciudad de Jerusalén. Recuerde que vamos a leer el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y enseguida, en el capítulo 15, ocurre el concilio general de la iglesia. Pablo hace su defensa del evangelio demostrando que el evangelio había sido destinado también a los gentiles y no solo a los judíos. Y ahora en aquel concilio general de la iglesia ellos encaminan a Pablo a los gentiles, pero con una recomendación, para que Pablo fuera a los gentiles, pero no se olvidara de los pobres. Y Pablo confirma que así lo hizo. Miren conmigo en Gálatas. El capítulo 2, versículo 10 dice así: la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Y si te das cuenta, gran parte del ministerio de Pablo camina con esta gran preocupación, con los pobres. Y ahora, Pablo enseña esto a las iglesias de Galacia, de Acaya, en las provincias de Asia, a los hermanos de Macedonia y a los hermanos de Acacia. Era el propósito de Pablo que ellos entendieran. Y los de Corinto estaban estimulados en el sentido de levantar ofrendas para los pobres de Judea. Estén atentos al texto que vamos a leer, que Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Ahora, mientras Pablo estaba allá, la iglesia de Corinto había abrazado el proyecto. Pero ustedes saben que el problema que él aventó en el capítulo 5 se agravó. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una visita muy dolorosa, pero sin lograr éxito, y salió de allá aún más angustiado. Y entonces él escribe una carta y lo envía, esta carta dolorosa, por medio de Tito. Y esta carta, él recomendó a Tito que trabajara con la iglesia con la cuestión de la generosidad, porque ellos habían empezado la práctica y el deseo de contribuir con los pobres de Jerusalén, pero ellos habían puesto el pie en el freno y la iglesia no estaba creciendo en esta gracia de la generosidad, de la contribución. Es decir, empezaron la práctica de ofrendar, tenían el deseo de contribuir, pero no se había transformado en un hábito para ellos. Lo habían puesto a un lado esta buena práctica y ahora le tocaba a Pablo recordarles de esta buena práctica de ofrendar que habían puesto a un lado. Entonces surge naturalmente la pregunta. Ponga atención aquí conmigo. Miren, escuchen la pregunta y es: ¿cómo va Pablo a orientar esta iglesia ahora en el área de la contribución y de la generosidad? Pablo les va a dar consejos que en realidad son principios. Y estos principios son los principios que deberán regir a la iglesia de aquel entonces y la iglesia de hoy en este sentido. Es simplemente fascinante. Así que vamos a estudiar estos principios mientras leemos 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Primer principio. La ofrenda cristiana es una gracia de Dios concedida a la iglesia. Ve usted que parece que no combina contribución con gracia. ¿Por qué? ¿Qué es gracia?
Gracia es un don inmerecido de Dios. Gracia es un favor que Dios nos da y nosotros no merecemos. Así que contribución no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios nos da el privilegio de participar. A veces nosotros pensamos que al hacer una ofrenda nosotros estamos expresando algo que es nuestro. Es Dios que nos da este privilegio. Lo que es importante entender es que Pablo está diciendo esto dando el ejemplo de las iglesias de Macedonia. ¿Y cuáles son las iglesias de Macedonia? Son las iglesias de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Él está diciendo a la iglesia de Corinto, mira, aquellas iglesias, mismo pasando por pruebas y pobrezas, por circunstancias difíciles, ellos tuvieron la bendición de Dios de contribuir, porque Dios concedió a ellos esta gracia. Y de esta manera vas a entender que la gracia de la contribución es la actividad inspirada por la gracia de Dios que nos lleva a dar. Y allí notarás lo siguiente. Aquella iglesia de Corinto estaba creciendo en otras áreas de la vida cristiana, pero aquella iglesia no estaba creciendo en el área de la generosidad, no estaba creciendo en el área de la contribución para las personas necesitadas. Y es bueno decir aquí al inicio que Pablo no estaba tratando de aquella contribución regular de la iglesia de los diezmos. No es el asunto aquí. Pablo está dando por sentado que esto ni siquiera se tiene que hablar. Es un hecho. Por esto voy a hablar a mi iglesia hoy como Pablo, felicitando a ustedes, porque ya están en un plan generoso y fiel de diezmar y pactar. Es decir, en el caso de los diezmos, todos ustedes ya están diezmando un 10%. En el caso de las ofrendas del pacto, el ideal es de otro 10%. Y a esto nosotros llamamos el presupuesto combinado. Y todos ustedes ya están en este plan. Pablo da por sentado que esto es así. Por lo tanto, también daré seguro que esto es así. Y voy a hablar de algo más, de lo que Pablo está tratando aquí en el texto bíblico. El asunto que Pablo está tratando aquí es levantar una ofrenda especial para atender a los creyentes víctimas por los problemas económicos, naturales y políticos que acontecieron en el imperio y que alcanzó a los pobres creyentes de Judea. Este es el asunto. Entonces, la primera lección que Pablo nos va a enseñar es que nosotros tenemos que entender lo siguiente. Miren esto, ponga atención aquí y escribe esto allí. Ofrendar es un privilegio y no una carga. Es una gracia de Dios y a nosotros y no una dádiva que nosotros mismos practicamos. Lo que Pablo está diciendo es que es posible que tú puedas crecer en otras áreas espirituales y no estar creciendo en esta área. Mira el versículo 7. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. A veces crecemos en el conocimiento de la Biblia, a veces crecemos en el área de la ciencia, a veces crecemos en el área de la fe, a veces crecemos en otras áreas espirituales, pero no crecemos en esta área de la ofrenda. De hecho, en esta área nuestra iglesia está creciendo, pero todavía hay espacio para seguir creciendo, seguir recibiendo esta gracia de Dios, seguir recibiendo este privilegio de Dios. ¿Sabe, hermanos? Cuando empezó esta pandemia, muchos estaban en pánico creyendo que la iglesia se desmoronaría y que nosotros pasaríamos necesidades. ¿Sabe? Dios es un Dios bueno y fiel. Quiero decirles que a pesar de todas estas circunstancias, nuestra iglesia no disminuyó en sus diezmos y en sus ofrendas. Amén. Esto quiere decir que Dios los está dando bendiciones. Ustedes son fieles a Dios y ser fiel a Dios vale la pena. Sigan adelante. Segundo principio, la contribución cristiana es paradójica, es contradictoria en su acción. Mire conmigo el versículo 2, 2 Corintios 8, 2. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Interesante. ¿Notaste dónde está la paradoja? Resulta paradójico que el más pobre sea el que más ha contribuido en la recolecta. ¿Qué estaba ocurriendo con estos cristianos?
ellos estaban siendo perseguidos por las personas y oprimidos por las circunstancias. Note que son dos cosas distintas las que ocurren con ellos. Problemas y personas, circunstancias y personas, falta de quietud y falta de recursos. Lo que es increíble es que a pesar de las adversidades circunstanciales y de las persecuciones personales, ellos se muestran absolutamente generosos en el área de las ofrendas, de las contribuciones. Y en medio de la persecución, de los problemas, dos flores del carácter cristiano florecen en ese desierto: la alegría y la generosidad. Y aquí hay dos contradicciones que me gustaría de enfocar. Primero, lo paradójico que vas a encontrar es tribulación versus alegría, porque a pesar de muchas pruebas, aflicciones, demostraron abundancia de alegría. Si lees el texto que tratan de estas iglesias, verá que fueron implacablemente perseguidas. Las aflicciones para ellos aquí es persecución mismo. Ellos están teniendo sus bienes desplomados, están siendo arrastrados, presos, presionados, y a pesar de las circunstancias desesperadas, ellos abundan en alegría. Aquello que Pablo va a decir más tarde, una alegría indecible y llena de gloria. En otras palabras, la reacción de estas personas es una reacción trascendental, que tiene gran importancia por sus consecuencias. Y este puede ser un encuentro trascendental para nuestras vidas. Hermanos, es muy común escucharnos sobre el miedo de una persecución, pero es tan importante leer esto en la Biblia y en la historia. Primero, la persecución nunca destruyó la iglesia, nunca. La persecución nunca paralizó los pasos de la iglesia, nunca. En realidad, los periodos de mayor gloria de la iglesia fueron los periodos en que la iglesia fue perseguida. Los periodos de mayor santidad de la iglesia fueron los periodos que la iglesia pasó por pruebas. Los periodos de mayor crecimiento saludable de la iglesia fueron los periodos en que la iglesia tuvo dificultades, grandes problemas. A veces cuando nosotros pasamos por una circunstancia adversa, la tendencia es quedar triste, quedar abatido o quedar pensando solo en nuestro propio ombligo, solo pensando en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras carencias. La Biblia dice que esta iglesia enfrenta tribulación con alegría. Y este es el primer paradójico. El segundo es profunda pobreza versus riqueza. Mira el versículo 2-1. Dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Noten una cosa, ellos no contribuyen porque son ricos, ellos contribuyen a pesar de ser pobres. Ellos eran pobres, pero enriquecieron a muchos. Ellos no tenían nada, pero poseían todo. En realidad, este es un punto muy lindo aquí. Ellos no dieron de lo que les sobraba. Ellos dieron a pesar de lo que les faltaban. Ellos eran generosos a pesar de que ellos mismos eran necesitados y carentes. Y la palabra profunda pobreza allí en el texto es muy importante porque Pablo va a escoger la palabra técnica para pobreza y pobreza extrema. Existían dos palabras en el griego para pobreza. La primera palabra era la palabra que describía el pobre que no tiene ni el superfluo. Y la segunda palabra es del pobre que no tenía ni lo básico. Era la pobreza de aquella persona desprovista y que no tenía ni más esperanza de recibir algo. Y esta fue la palabra que Jesús utilizó, por ejemplo, en Mateo 5:3. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Y aquí se refiere a pobre mismo, pobre muy pobre mendigo, pobre desprovisto de todo. Y esta era la realidad de aquella iglesia. Pero a pesar de la pobreza, ella era absolutamente generosa. Y eso es algo magnífico. ¿Por qué esta iglesia está pobre, hermanos? Es importante entender esto también, porque aquella región de Macedonia era una región riquísima, de minas, oro, de plata. Pero ¿qué está ocurriendo? Aquella región se torna a partir de Filipos, que era región romana, propiedad de Roma. Y los romanos dominaron sus minas de oro, de plata, imponiéndose sobre las personas subjugadas impuestos abusivos. Y como fuera poco, vinieron las guerras, las invasiones bárbaras, la colonización, la reestructuración de la provincia, y todo esto produjo en Macedonia una extrema pobreza. Lo que es curioso es que Pablo,
está tratando el asunto en una región pobre que estaba siendo generosa en la contribución para estimular la iglesia de Corinto, porque Corinto era una ciudad rica. ¿Por qué rica? Porque Corinto era una región donde tenían 2 puertos importantísimos y era una región de un comercio dinámico, donde la gente entraba y salía de Corinto a todo día y a toda hora. Lo que está ocurriendo es que la región rica no contribuye y la región pobre contribuye. La región rica no es generosa, la región pobre es generosa. De hecho, no son las personas más ricas que son las personas más generosas en la historia de la iglesia. Y de hecho, aquellos que menos tienen son aquellos que más contribuyen. Ahora, tercer principio. Las ofrendas son muy importantes, trascendental en la contribución cristiana. Vamos a mirar aquí 3 aspectos. Primer aspecto, la disposición de dar además de lo esperado. Miren el versículo 3, 2 Corintios 8:3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Los macedonios no solamente dieron proporcionalmente, no, ellos dieron además de sus posesiones. Las ofrendas de ellos fueron unas ofrendas de sacrificio. Ellos dieron más allá de lo esperado, más allá de lo que se contabilizaba, de lo que se esperaba. La verdad que la ofrenda de ellos fue una ofrenda de fe, porque dieron más allá de su capacidad. Juan Calvino ya en su época comentaba el hecho de que los paganos eran más generosos en ofrecer para sus dioses que los cristianos eran generosos para ofrecer para el reino de Dios. El otro día, hablando de esto, les decía que ya está comprobado que los cristianos gastan más con cosméticos y con Coca-Cola que con el reino de Dios. Y eso es triste. Ahora, el segundo aspecto. Ellos eran trascendentes en la disposición de dar mismo cuando no eran solicitados. Miren el versículo 4, y eso es fascinante. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. No es Pablo que les está pidiendo para que contribuyan. Son ellos los que están pidiendo a Pablo para contribuir. El llamado no sale del púlpito hacia las bancas. El llamado sale de las bancas hacia el púlpito. No es el apóstol el que está haciendo una campaña entre los macedonios para que ellos también contribuyan. Son los macedonios los que están pidiendo a Pablo insistentemente diciendo, Pablo, nosotros queremos entrar también en este proyecto de ayudar a los pobres de Judea. Y ellos insistieron. Y este verso 4, hay 3 palabras magníficas allí. Ponga atención. 2 Corintios 8:4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Miren las palabras. Privilegio, gracia, caris. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio. Aleluya. Ahora, miren el privilegio de qué? De participar, koinonia, comunión. Ellos quieren tener una comunión, no apenas con aquellos que ven, pero también con aquellos que ellos no ven, en el sentido de dejar en que los recursos que Dios les daba pudiesen socorrer, ayudar también a otros. Y la otra palabra que aparece allí es la palabra ofrenda, asistencia. En el griego es la palabra diaconía. Hay gracia, hay koinonia y hay diaconía. Ellos quieren servir. Y ven ustedes que ellos no contribuyen en respuesta a los llamados humanos, pero contribuyen como resultado de la gracia de Dios que actuaba en la vida de ellos. Ellos entendían una cosa, es privilegio poder contribuir y no es una carga. Ellos entendieron el principio de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. De hecho, por hablar en motivación, tú tienes 3 motivaciones para dar. Si tú tienes que hacer, es ley. Si debes hacer esto, es responsabilidad moral. Ahora, si quieres hacer, esto es gracia. Esta es la actitud, ponga atención aquí, esta es la actitud de ellos. Y cuando se ofrenda, esto es lo que importa.
Ellos son los que quieren ofrendar. Nadie les está pidiendo, nadie está exigiendo, nadie les está obligando, nadie está poniendo el cuchillo en su barriga. Ellos quieren. Y esta es la actitud de María, hermana de Marta. Jesús llega a la casa de Simón, el leproso, para una cena, y allá se va María, rompiendo un vaso de alabastro lleno de perfume carísimo que fue evaluado en más de 300 denarios. Es curioso entender esto porque un denario era una moneda de plata. Era el salario de un trabajador por un día. Por lo tanto, aquel perfume era un perfume carísimo, extraído de resinas de allá de las montañas del Himalaya, que costaba 300 días de servicio. Piense usted, hoy una persona que gana salario mínimo y pudo ahorrar todo un sueldo durante un año, la puso allá en los ahorros. ¿Sería lo equivalente a cuánto? Unos $5,000. Alguien que tenga unos $5,000. No estoy hablando de gente rica, estoy hablando de gente que gana un denario por día, estoy hablando de gente que gana el sueldo mínimo. Va ya en las cuentas de ahorro y saca los 5,000 y compra el mejor perfume de la mejor perfumería de Jerusalén y de repente esparce todo en la cabeza de Jesús. Los discípulos quedaron revueltos, liderados, lógico, por Judas Iscariotes. Esto es un desperdicio. Y dice la Biblia que Judas va a vender a Jesús ¿por cuánto? Por 30 monedas. Judas vendió a Jesús por el diezmo de la ofrenda de María. 10% del perfume de María. El perfume de María valía 300 denarios. Judas vendió a Jesús por 30 denarios. 30 monedas de plata. María dio lo mejor. María dio sacrificalmente. María no dio porque fue exigida. Ella dio con alegría, con voluntad, con placer. Ella dio con gratitud en su corazón. Y el tercer aspecto, precisamos entender, mis amados, que esta gracia de Dios es tan sublime. El tercer aspecto, ser trascendente en la disposición de dar aún la propia vida. No es solo dar dinero, a veces es fácil dar dinero. Yo supe recientemente que en una convención en la ciudad de New York, un ciudadano dio $1 millón. Quizás no sea muy complicado para alguien dar un cheque de un valor así, hasta muy significativo y poner en las salvas o enviar para alguien. Pero mira que los macedonios, mire en el versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Ellos no dieron solamente dinero, ellos dieron su vida. La gracia de Dios toca no apenas nuestro bolsillo, la gracia de Dios toca nuestro corazón. La gracia de Dios no abre apenas nuestro corazón, abre también nuestra mano. Y esto es maravilloso. Y sabe, queridos, es muy importante entender esto, que generosidad es mucho más que una cuestión de dar. Te darás cuenta de que Pablo no habla de dinero en este capítulo. La contribución para Pablo es algo mucho más importante que dinero. Realmente es una gracia, realmente es generosidad, realmente es una cosa que viene de lo profundo, que tú entregas antes mismo de poner la mano en el bolsillo. Eso es maravilloso. Quizás sea aquella famosa frase del mártir del cristianismo que dijo entre los indios del Ecuador, Jim Elliot: no es un tonto quien da lo que no puede mantener para obtener lo que no puede perder. Quizás sea por eso que el gran deportista de Londres, Charles Studd, que dejó la gloria y el suceso del mundo deportivo en Londres para ser misionero en China, y alguien le dijo, pero tú estás haciendo un sacrificio demasiado grande, dejando tu suceso, tu fama, tu gloria, tu riqueza para vivir de una manera tan humilde y simple como misionero. Y él dijo, no, si Jesucristo es Dios y Él dio su vida por mí, no hay sacrificio tan grande que yo pueda hacer por Él. Es esto lo que estos creyentes macedonios nos están enseñando en ese texto bíblico aquí hoy día. Cuarto principio, la contribución cristiana es progresiva en su práctica. Y vamos a destacar algunos puntos aquí para nuestra reflexión. Primero, un buen comienzo no es garantía de progreso en la contribución. Miren el verso 6, 2 Corintios 8, 6.
Así que le hemos pedido a Tito, quien nos alentó a que comenzaran a dar, que regresen a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Amados, pongan atención aquí. Nosotros no somos lo que nosotros prometemos, nosotros somos lo que hacemos. Hay una gran diferencia en prometer y cumplir. Cuando Pablo estuvo en Corinto, la iglesia prometió para Pablo: Pablo, cuente con nosotros, nos abrazaremos de este proyecto. Después que Pablo se fue, ellos dejaron el proyecto a un lado. Y ahora Pablo está enviando a Tito para despertarlos a crecieran también en esta gracia que ellos habían abandonado. Segundo lugar, progreso en otras áreas en la vida cristiana no es garantía de progreso en la generosidad. Miren el versículo 7 aquí conmigo. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. ¿Qué está ocurriendo aquí? Primero, aquella iglesia había crecido en algunas áreas, por ejemplo, en la ortodoxia, ellos habían crecido en la fe, y fe aquí en el sentido del contenido de la verdad. Segundo, aquella iglesia había crecido en el área del evangelismo. Ella abundaba en palabra, eran grandes oradores. Tercero, aquella iglesia había crecido en sus estudios, ella abundaba en ciencia, en conocimiento. Cuarto, aquella iglesia había crecido en su área organizacional, ella abundaba en cuidado. Pero aquella iglesia aún estaba deficiente en un área. ¿En qué área? En el área de la contribución. Es posible que un cristiano tenga progreso en algunas áreas de la vida. Es posible que mejore su conocimiento teológico. Es posible que él tenga un conocimiento más perfeccionado de la verdad. Es posible que él sea una persona hasta comprometida en la palabra de Dios, en evangelizar. Es posible que él sea aún muy bien organizado en su vida espiritual, pero es posible que él sea absolutamente inoperante en el área de la asistencia de las personas necesitadas. Quinto principio: no se asiste a los necesitados apenas con buenas intenciones. Muy interesante. Miren el versículo 10. 2 Corintios 8:10. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Lo curioso en el verso 10 es que la práctica viene antes de querer. Y en la vida cristiana, a veces tiene que ser así. ¿Ya percibieron esto? ¿Quién de ustedes fueron a trabajar un día sin la mínima voluntad de ir a trabajar? ¿Por qué fuiste? Por causa del deber. ¿Qué joven, qué señorita algún día fue para la escuela sin ninguna motivación de ir a la escuela? ¿Por qué fuiste? Por el deber. Hay días que te levantas sin la menor ganas de ir a la escuela sabática. Mis ganas es de quedar durmiendo. Y a veces se queda mismo, ¿no es verdad? Hay momentos en que la práctica debe preceder al deseo. Usted no debe hacer solamente lo que desea. Tú debes hacer lo que es cierto hacer. Porque cuando practicas, entonces el deseo viene junto. Si nosotros solamente hacemos lo que deseamos, entonces podemos negligenciar muchas cosas en la vida cristiana. Es muy importante entender esto. La disposición no es un sustituto para la acción. No basta desear, no basta querer, es preciso hacer, es preciso practicar. De buenas intenciones, ya saben, un día voy a ayudar a alguien, un día voy a dar una ofrenda para alguien, un día seré una bendición, un día, es hoy, no es mañana, es comenzar ya, es poner en práctica. Sexto principio: la contribución cristiana no es resultado de la presión de los hombres, pero del ejemplo de Cristo Jesús. Miren conmigo los versículos 8 y 9. Miren qué cosa linda está escrito allí en estos versículos. Versículo 8. No estoy ordenándolos que lo hagan, pero pongo a prueba que tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico,
por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Lo que me gusta de Pablo es que Pablo introduce teología para tratar de asuntos prácticos. Pablo no es aquel teólogo académico de gabinete que filosofa en términos de teología. Pablo es aquel pastor que en la medida en que él va tratando de los asuntos domésticos de la vida cristiana, él va introduciendo la teología. Y noten ustedes que Pablo recuerda y piensa aquí en el ejemplo de Cristo para dar un principio de contribución. Y nos muestra que existen dos motivaciones legítimas bíblicas para la contribución. Primero, la contribución de ser motivada por amor al prójimo. De hecho, queridos, debemos entender bien este asunto de la motivación sabia, porque el pecado es tan sutil que nosotros podemos hacer una cosa buena con una intención equivocada, o hacer una cosa equivocada con una intención buena. Por ejemplo, pasar en el examen es una cosa buena, pero copiar para pasar en el examen es una actitud errada. Ayudar a alguien es un buen propósito, pero ayudar a alguien para que yo mismo me sobresalga, aplaudirme a mí mismo, como los fariseos hacían, es un pecado. Entonces, no basta la acción correcta, ponga atención aquí, es preciso la motivación correcta. Y la motivación correcta es el amor. Pablo llega a decir, aunque yo diera todos mis bienes a los pobres y no tengo, ¿qué cosa? Amor, nada de esto se aprovecha. Segundo, la contribución es el resultado del ejemplo de Cristo. Está allí en el versículo 9. Mira, 2 Corintios 8:9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Vamos a entender esto aquí porque muchos la utilizan para aplicar la teología de la prosperidad. ¿Qué significa que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre? Está diciendo que como Dios tenía la gloria del cielo y se esvacía, Él se encarna, Él nace en una ciudad pobre, de una familia pobre, una nación pobre, y vive como pobre. Él nace en un pesebre, Él crece en una carpintería, Él muere en una cruz, Él no tiene dónde reclinar la cabeza, pero Él nos hace ricos. ¿Ricos de qué manera? ¿Ricos de dinero? No. Ricos de su gracia, de su generosidad. Cuando tú miras para este ejemplo de Cristo que se despoja de su gloria para que nosotros fuéramos bendecidos, para que nosotros fuéramos enriquecidos, Pablo dice así, mira para el ejemplo de Cristo y sea generoso y sea bendecido y abra su mano y abra su corazón para socorrer y para ayudar. No hay mayor ejemplo de generosidad que el ejemplo de Cristo Jesús. Y por último principio, la contribución cristiana es proporcional en su expresión. 2 Corintios 8, del 12 al 15. En realidad, Pablo ya había dicho en la primera carta que nosotros deberíamos contribuir según nuestra prosperidad. Y ahora en el versículo 12 dice que nosotros debemos contribuir según nuestras posesiones. En otras palabras, él está diciendo, no da liberalmente quien no da proporcionalmente. No da quien con alegría, quien no da con proporción. La proporción es la prueba de la sinceridad. Fue por esta razón que Jesucristo delante del gasofilacio llamó la atención de los discípulos para la ofrenda de la viuda. Algunas personas habían depositado grandes cantidades, pero Jesús llama a los discípulos y dice, esta viuda dio más que los demás. Los otros dieron de la sobra. Esta dio sacrificialmente. Entonces, queridos, vamos a ver aquí el primer aspecto y es que la contribución debe ser vista como un privilegio y no como una carga. Versículo 13. Claro, con esto no quiero decir lo que ustedes den, que lo que ustedes den deba hacerles fácil a vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir con esto? Debe existir igualdad de bendición y de responsabilidad. No es sobrecargar una persona solamente, una iglesia solamente, un solo creyente. Y también no es para que un cristiano solamente reciba las bendiciones. Porque cuando tú das, tú recibes. En el reino de Dios tiene este principio de la sembradura y de la cosecha. Hermanos, esto es una cosa magnífica. Tú cosecha lo que siembra.
Si eres generoso en la siembra, tendrás una cosecha abundante. Y Pablo está diciendo lo siguiente: es preciso que más gente siembre para que más gente coseche. No podemos dejar la carga de la siembra solo con uno, porque no queremos que la bendición de la cosecha sea solamente de uno. La contribución proporcional promueve igualdad y no desequilibrio. Y los versículos 14 y 15 hablan de eso. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobró, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltó. Queridos, la vida da muchas vueltas, muchas viravueltas. Y lo que Pablo está diciendo es que el proveedor de hoy puede ser el necesitado de mañana. Lo que él está diciendo es que el necesitado de hoy puede ser el proveedor de mañana. Así que vamos a repasar. Primer principio: la ofrenda cristiana es una gracia de Dios concedida a la iglesia. Segundo, la contribución cristiana es paradójica, contradictoria en su acción. Tercer principio: las ofrendas son muy importantes, trascendental en la contribución cristiana. Cuarto principio: la contribución cristiana es progresiva en su práctica. Y quinto principio: no se asiste a los necesitados apenas con buenas intenciones. Sexto principio: la contribución cristiana no es el resultado de la presión de los hombres, pero del ejemplo de Cristo. ¿Tú puedes imaginar conmigo una iglesia generosa? No generosa por obligación, pero por la gracia de Dios concedida a la iglesia. Una iglesia que ha entendido y experimentado la generosa gracia de Jesús y la vive y la pone en práctica. Yo no quiero solamente ser parte de esta iglesia, yo quiero ser esta iglesia. ¿Quieres tú también ser esta iglesia? ¿Quieres ser esta persona? Entonces, ore conmigo. Querido Dios, qué maravillosos conceptos y principios, Señor, hemos aprendido y repasado el día de hoy. Señor, que esta gracia generosa pueda brotar, nacer y crecer en nuestros corazones. Quizás, Señor, si en algún momento empezamos esta buena práctica de la dadivosidad, de la generosa gracia, de ayudar a los demás y hemos parado, ayúdanos, Señor, a retomar. Ayúdanos a mirar alrededor. No, Señor, porque nos sobra, pero porque nace en nuestro corazón, aún de lo poco, Señor, ayudar a aquellos que están en necesidad. Ayúdanos a ser generosos por la gracia de Cristo Jesús. Ayúdanos a mirar a nuestro alrededor y contribuir con nuestras ofrendas, contribuir con el avance de la obra y contribuir con aquellos que están en necesidad. Señor, te ruego esta bendición, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones y que seamos generosos por la gracia maravillosa de Cristo Jesús. En nombre de Jesús oramos. Amén.